Ahora hablemos de las etapas que un motor de JavaScript tiene. Debido a la alta demanda que la web ha tenido y por la diversificación de dispositivos que ha ocurrido durante los últimos años, JavaScript ha tenido que ser cada vez más eficiente, ocupar menos memoria y correr en más arquitecturas de procesadores. Vamos a hablar en este video de qué etapas tiene un motor de JavaScript. Dijimos que JavaScript nació como un lenguaje interpretado y también ya hablamos de las desventajas que tiene un lenguaje interpretado, y la principal es que es más ineficiente que un lenguaje compilado en el momento de ser ejecutado. Es por eso que JavaScript y todos sus motores modernos tienen esta arquitectura, o una arquitectura muy parecida a esta. Eh, Todos empiezan con un parseo como todos los lenguajes. El parseo significa que hay un programa o una parte del programa que lee tu código y lo transforma en una estructura de datos llamada el árbol de sintaxis abstracta, o conocido como AST en la mayoría de los lenguajes. Este AST representa la sintaxis todo tu programa como un árbol, que es una estructura de datos muy fácil de recorrer y que es ocupada por el siguiente programa o la siguiente parte del programa, que es el bytecode generator. Este bytecode generator o generador de bytecode toma el árbol de sintaxis abstracta y genera un código intermedio que no es código máquina directamente, tampoco es JavaScript, sino que es un lenguaje intermedio que es mucho más conciso que el código máquina, es mucho más pequeño en tamaño, pero que tampoco es tan entendible para los humanos. Ahora, este bytecode después es pasado a un intérprete. Aquí en este diagrama vemos que dice que es un profiling interpreter, lo que quiere decir que es un intérprete que, aparte de ejecutar tu código como tal y generar aparte de leer tu código y ejecutarlo, genera métricas de tu programa, cómo funciona, en qué partes pasa más tiempo, qué partes se repiten más. Estas dos piezas de información, tanto el bytecode como el profiling interpreter, como el bytecode, como el profile data, son pasados a un just-in-time compiler. Este just-in-time compiler lee el bytecode, lee los datos de ejecución y genera código completamente optimizado tanto para el estilo de ejecución que tú le estás dando como para tu arquitectura de computadora. Y entonces este código es mucho más rápido y mucho más eficiente que la ejecución del bytecode. Esto es en el camino feliz, pero también hay una cosa que ocurre que vemos en esta flecha. Todos los just-in-time compilers pueden fallar en esta optimización, pueden equivocarse en ciertas asunciones que hacen, o puede que tu código no esté listo para ser optimizado o incluso sea imposible de optimizar. Entonces, tras fallar en esta optimización, tu código que intentó ser optimizado regresa a ser un código de bytes que es interpretado por el intérprete. Esta es la arquitectura básica. Otra cosa que quiero que notemos de este diagrama es que está describiendo su modelo de ejecución. Es decir, la ejecución principal está en un solo hilo. Y esto es cierto acerca de lo que se escucha de JavaScript, que la ejecución ocurre en un solo hilo, pero las demás cosas ocurren en hilos secundarios. Es decir, la compilación just in time, el garbage collection y las optimizaciones ocurren en hilos secundarios. Esto quiere decir que la mayoría de los motores modernos de JavaScript, o más bien todos, pueden aprovecharse de diferentes cores en tu máquina si se lo permites. Entonces, esto como que tira un mito de JavaScript que corre en un solo hilo. Y sí, aunque la ejecución principal es en un solo hilo, la compilación completa es en diferentes hilos, ¿no? Y entonces sí se beneficia de un procesador más poderoso. El siguiente diagrama nos muestra la ejecución de B8. Es muy parecida en la primera parte, que es ya, el código de JavaScript es pasado por un parser. Por ahí hay un diagrama interesante de cómo funciona el parser de JavaScript de B8, pero no lo vamos a ver en este momento. Genera tu abstract syntax tree y después es pasado a un intérprete que se llama ignition en el caso de B8. Si vimos, esta parte estaba dividida en dos, que en el diagrama anterior estaba dividida en el bytecode generator y en el profiling interpreter. Estas dos partes están incluidas aquí
en el Ignition Interpreter. Este programa es encargado de leer el Abstract Syntax Tree, generar el bytecode y también ejecutarlo. Y al mismo tiempo, este intérprete pasa los datos de profiling y la y el bytecode al turbofan, que es el compilador just in time de V8. Este turbofan es el encargado de observar este código y observar el profiling y generar código máquina optimizado igual para la arquitectura de tu computadora y para el estilo de ejecución que le estás dando al código. Igual sucede que con el de Chakra. Si tu código no se puede optimizar, si falló alguna asunción o si no se está comportando como se esperaba el código optimizado, regresa a ser bytecode. Como te imaginarás, esta operación de desoptimización es muy costosa y entonces es ahí cuando los programas de JavaScript empiezan a trabarse o a fallar o a ser muy lentos. Hay una serie de razones por las que los compilers just in time de JavaScript o los compiladores encargados de la optimización pueden fallar o pueden generar código no optimizado y pueden regresarse a hacer bytecode que están especificadas por ahí en algunas presentaciones tanto de Chrome como de Chakra y de diferentes navegadores. Aprender estas razones por las que tu código no puede ser optimizado te ayudará a hacer mejor código. Esperemos que podamos hacer en adelante un video de eso. Pero ahora hablemos de dos conceptos que hablamos que a lo mejor no quedaron tan claros, que son el bytecode y ahorita vamos a hablar del Abstract Syntax Tree. El bytecode lo puedes entender como un código intermedio que está entre machine code y el JavaScript. El bytecode es más grande en tamaño que JavaScript, es menos entendible para los humanos, pero es de ejecución mucho más eficiente que JavaScript. Es decir, si te diste cuenta, el bytecode ya está listo para ser ejecutado por un intérprete y para ser optimizado por un compilador just in time. Tiene otra ventaja sobre el machine code que es mucho más conciso, es mucho más pequeño y permite a los motores de JavaScript ocupar menos memoria. Es decir, esto permite que funcionen mejor en dispositivos que tienen muy poquita memoria como los celulares y otras cosas. Este bytecode se llama así porque sus instrucciones están compuestas por códigos que son bytes en pocas palabras. Eh, este es un producto intermedio que nunca sale del compilador o del motor de JavaScript. Entonces nunca lo vas a ver, sino que es un producto que anda viajando ahí en la ejecución. En otros lenguajes tal vez sí se puede ver, ¿no? La siguiente parte de la que hablamos un poquito, pero que no quedó tan clara, es el Abstract Syntax Tree. Aquí hay una ilustración de cómo es más o menos un Abstract Syntax Tree, que es el resultado del parseo de tu programa. Entonces, esta estructura de datos es algo muy parecido a esto, que representa tu programa mediante un árbol que puede ser leído por un compilador o por un intérprete. Entonces, espero que con esta explicación te quede claro más o menos cómo funciona o cuáles son las etapas de un engine de JavaScript. En el siguiente video vamos a hablar ahora sí de qué es un runtime como tal.